lugar, hermanos, muchas gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 6 para darle continuidad, hermanos, a nuestro capítulo y a nuestro libro que hemos comenzado a estudiar, el libro de los Hechos, ya desde el año pasado. Y ahora vamos avanzando ya al capítulo 6 y este es el tercer tema de este capítulo. El capítulo 6 es nuestro tercer tema de esta serie de Hechos capítulo 6. Nos vamos a enfocar ahora en los versículos 6 y 7 bajo tres palabras. He tratado de poner tres palabras en todos los anteriores temas de este capítulo 6. No lo he hecho con los anteriores, pero en el capítulo 6 sí he tratado de poner algunas palabras que recordemos que nos van a enfatizar el tema que se viene hablando en Hechos capítulo 6. Ahora vamos a hablar de orando, predicando y discipulando, porque nuestro tema general de este capítulo 6 es organizándonos lo mejor o lo más adecuadamente para poder avanzar. Organizándonos lo más adecuadamente para poder avanzar. Así que ahora veremos orando, predicando y discipulando. Y como comenzamos a ver en el inicio del capítulo 6, la iglesia había traído consigo también en su crecimiento algunas dificultades. Era tanto lo que habían crecido que con ello comenzaron dificultades dentro de la iglesia, los cuales ellos tenían que hacerle frente, organizándose de la mejor manera para que precisamente pudiera seguir avanzando como hasta ahora lo estaban haciendo. La semana pasada ya expliqué un poco a qué me refiero con la palabra avanzar. Y no necesariamente estamos diciendo de crecimiento y no necesariamente estamos diciendo de seguir abriendo las puertas de este lugar. Todo lo cual queremos y creo que implican algunas cosas, pero cuando hablamos de avanzar, estamos hablando precisamente de lo que ahora en este versículo se va a decir. En el versículo 7, por favor vean, todavía sin entrar al estudio de ello, pero quiero que enfaticen la palabra que dice aquí en el versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Estamos en el versículo 7 de Hechos capítulo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Ahora, lean cómo dice, y crecía la palabra, ahí está el punto, hermano, y crecía la palabra del Señor. Eso es lo que quiero enfatizar en esta mañana, que cuando hablamos de avanzar, estamos hablando de que la palabra de Dios crezca. Ahora, voy a explicar en un momento a qué me refiero con esto, de que la palabra de Dios crezca en el desarrollo de esta enseñanza, de estos versículos. Así que, para poder seguir avanzando, ellos tenían que hacerle frente con una adecuada y correcta organización. Así que después de analizar esas dificultades que uno no quisiera que existieran dentro de la iglesia, no quisiéramos, pero aparecieron aquí y comenzaron a aparecer en la iglesia. Y ya las vimos la semana pasada y antepasada. Uno no quisiera que estas circunstancias aparecieran dentro de las congregaciones, pero es imposible que existan congregaciones donde existan personas o congregaciones donde todo se respire amor, armonía. Eso es prácticamente imposible. Aun cuando algunos intenten anunciarse como iglesias que contienen eso, es prácticamente imposible que haya congregaciones donde todo es amor, toda es armonía, todo es compañerismo, todos están de acuerdo con todo. Eso es imposible. He visto algunos anuncios de iglesias que ponen así, por ejemplo, ahí por nuestra casa hay un anuncio muy grande en una barra que dice, una iglesia donde es una familia, donde todos pueden vivir en armonía y adorar a Dios. Dice, ven a nuestra iglesia, una iglesia donde somos una familia, donde todos pueden vivir en armonía y en adoración a Dios. Y otro que vi es que decía así, ven a nuestra iglesia, el lugar donde puedes vivir como en familia. Ahora déjenme decirles que la percepción de que se diga que es una familia, están implicando que en las familias no hay problemas. Pero ¿qué familia hay en la tierra que no tenga familia, que no tenga problemas, hermanos? Así que anunciar que son una familia no está implícito que no hay problemas. No.
Esa percepción de que ser familia no existen inconvenientes, problemas y dificultades es realmente engañoso e incorrecto. Porque díganme, ¿existe acaso alguna familia donde los problemas, los inconvenientes y las dificultades no existan? No conozco hasta ahora ninguna. Ninguna. Y creo que conozco a todas las familias de esta iglesia. Y la verdad, y no porque yo ya diga voy a exponer a ninguno de ustedes también conocen la mía, por supuesto, pero yo puedo decirles que ninguna de sus familias de ustedes carecen de estas circunstancias. En todas hay problemas, hay dificultades, hay desavenencias de cualquier tipo, de cualquier índole. No conozco a nadie de esta iglesia que tenga una familia sin todas estas circunstancias. Y por supuesto que en todas las familias hay cosas también muy hermosas y atractivas y deseables, incluso hasta si pudiéramos decir envidiables, si es que se pudiera llamarle así. Ahora bien, decir esto no es ninguna excusa en esta mañana tratando de minimizar las circunstancias que pudiera haber en esta iglesia, dentro de nuestra iglesia. Solamente lo digo para poner de manifiesto lo que es una realidad. Y no es una realidad de nuestro tiempo nada más, es una realidad desde la primera iglesia. Y si ustedes pueden observar y pueden ver todo el libro de toda la escritura en el Nuevo Testamento, se darán cuenta que todas las cartas que Pablo escribió, en ellas implica que había una dificultad entre algunos hermanos, había alguna dificultad dentro de la iglesia, y entonces estas mismas iglesias establecidas por los apóstoles y por Pablo mismo, y sin tener que hacer un estudio de ello exhaustivo, se darán cuenta que había relaciones entre hermanos dificultosas. No eran iglesias donde todo era amor, dulzura, comprensión, ánimo, gozo y alegría. No eran iglesias así. Si hay alguna situación por la cual el apóstol Pablo estaba escribiendo esa carta, era precisamente para arreglar alguna dificultad en las iglesias. Por ejemplo, Pablo escribe a los romanos y les dice a los romanos que deben aprender a recibir al débil en la fe y no contender sobre opiniones. Tal vez en aquellos momentos tenía que ver con la comida o con algunos asuntos de días de festejo que no llevaban a cabo. Y dice Pablo, no hagan eso, no estén contendiendo sobre opiniones, ni estén contendiendo entre ustedes y reciban al débil en la fe, porque si es débil, para su Señor lo es, pero tú quién eres para juzgarle en ese sentido. Así que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Roma, tengan cuidado con estar contendiendo con opiniones. Y ahora, aquí hay muchas cosas que nos podrían dividir en cuanto a opiniones, en cuanto a la política, en cuanto a los deportes, en cuanto a la cocina, bueno, hay infinidad de cosas. No contendamos con esas cosas. No contendamos sobre eso, dice Pablo. Y definitivamente Pablo escribía esto. Ahora, ¿qué les diría, por ejemplo, de la iglesia de Corinto? Cuando uno lee esta carta a los corintios, uno dice, ¿es esta una iglesia? Donde Pablo menciona todo lo que había en Corintios. ¿Es esta una iglesia? La verdad es que uno tendría que pensar y decir todo lo que Pablo menciona y denuncia de muchos de ellos. Un grupo de creyentes con tantas dificultades y problemas, incluso hasta morales, pensar que era una iglesia. Había problemas. Con los Gálatas, aun cuando la problemática principal era doctrinal, también existía entre ellos problemas entre hermanos, dificultades, tanto que Pablo les escribe en Gálatas 5:15 de esta manera. Vean cómo les dice, pero ¿sí qué? Mira la manera como irónica el apóstol Pablo de las relaciones entre los hermanos de la iglesia de Gálatas. Pero si os mordéis, está bien, muérdanse, pero mirad que no os consumáis unos a otros. Así que había problemáticas graves dentro de las iglesias, en cada una de ellas. Los filipenses, Pablo tuvo una iglesia muy hermosa, pero Pablo tuvo que escribir la carta a los pastores de la iglesia de Filipenses para que ayudaran a dos hermanas cuyo trabajo en el evangelio y ayuda para el apóstol Pablo era de gran estima, Evodia y Síntique, y le dijo, por favor, arreglen el asunto entre ellas porque se está volviendo un problema grande. Un problema latente que va a echar a perder esta iglesia. Estas hermanas estaban disgustadas y estaban propiciando un potencial problema dentro de la iglesia. Y así podríamos seguir con las demás cartas
aun cuando en algunas de ellas no se mencionen dificultades necesariamente entre los hermanos, no podemos ignorar que estos son reales en todas las iglesias. Y por supuesto llegamos a nuestra carta, a nuestra primera iglesia de Jerusalén, donde la murmuración siguió y surgió por causa de un problema. Así que no diría que es inherente los problemas en una iglesia, no diría esto, pero sí diría que es inevitable. Hay problemas entre hermanos en las iglesias y no podemos ignorarlo en la nuestra. Así que está diciendo el apóstol Pablo a todas las iglesias de aquel tiempo, y aún el mismo Señor Jesucristo en las iglesias de Apocalipsis también menciona estas dificultades. Y nuestro relato nos enseña que la primera iglesia de Jerusalén tenía problemas, y por eso estamos poniendo en relevancia este capítulo 6, porque ahí se comenzó a visualizar el problema, y ante esa realidad, y no ignorándola, y más allá enfrascarnos en una lucha de quién tiene la razón, o quién puede hacer o poder para influenciar sobre otros, simplemente los apóstoles, con todos ellos atacaron el problema, organizándose, y como ya vimos la semana pasada, eligieron a 7 varones, cuyo testimonio y características de la llenura del Espíritu Santo y de sabiduría ayudarían a solventar este problema. Ahora bien, una vez que eligieron a estos hombres, los cuales dijimos que no hay un acuerdo general de que se traten de los diáconos y que pudieran serlo o no, pero lo importante aquí es entender que los apóstoles los necesitaban y que la iglesia los requería. Así que se pusieron de acuerdo y una vez elegidos se los presentaron a los apóstoles. ¿Quién eligió a esos hombres, hermanos? A diferencia de lo que sucede con Pablo y con Bernabé para llamarnos a la obra, que los había elegido el Espíritu Santo, aquí ¿quiénes eligieron a estos hombres? Apóstoles no. ¿Quiénes eligieron? La iglesia. La iglesia los eligió. Eligieron a estos hombres. Y una vez que los eligen, en común acuerdo con la responsabilidad de una iglesia deliberante, que ya hemos hablado la semana pasada. ¿Qué significa eso? Una iglesia deliberante. Entonces, en este común acuerdo y con esas características de una iglesia deliberante, eligen a 7 varones y los traen a los apóstoles. Y ahí nos quedamos la semana pasada, en el versículo 6. Vayan por favor, hermanos. Voy a leer el 5 para ponernos en el contexto y luego ustedes leen el 6. Agradó la propuesta a toda la multitud. Ahora, recuerden que la multitud, estamos hablando de más de, mínimo dijimos la semana pasada, mínimo 10,000 personas. Ponerse de acuerdo 10,000 personas sobre algo es, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían, hermanos? ¿Cómo se imagina? A ver, no sé. No, ni me imagino cómo es que se pusieron de acuerdo 10,000 personas, pero bueno, se pusieron de acuerdo. Y luego dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora viene aquí versículo 6, leamos. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así que ahora los traen ahí delante de los apóstoles. Ahora, de aquí va a surgir nuestra meditación en esta mañana. ¿Para qué trajeron toda la multitud a estos 7 varones delante de los apóstoles? ¿Para qué, hermanos? Bueno, hay una primera razón, muy sencilla que no está escrita aquí, pero que es muy lógica. Para que los conocieran. Porque en una congregación de 10,000 personas, ¿ustedes creen que los apóstoles conocían a toda la gente? Hermanos, que conocían sus familias, que conocían a qué se dedicaban. ¿Creen que en una congregación de 10,000 personas se pueda conocer a tanta gente? Es prácticamente imposible. Es imposible. Así que los trajeron, yo diría, en primer lugar, para que los conozcan, pero luego hay una razón que sí nos da explícita.
¿Cuál es la segunda razón? Para que les impusieran las manos y oraran por ellos. Así es. Para imponer las manos y orar por ellos. Y como ya lo he explicado anteriormente en otro pasaje del libro de los Hechos, al inicio de nuestro estudio, la imposición de las manos no es la transferencia de alguna cualidad espiritual, ni tampoco de algún don o poder especial. Hoy día algunas iglesias practican la imposición de manos bajo esa perspectiva, pensando que con ello pueden transferirle a alguien espiritualidad o le pueden transferir poder. Y esto, por supuesto, es completamente imposible. Ningún hombre tiene esa capacidad. De hecho, el mismo Pedro y Juan lo reconocen cuando ellos sanaron a aquel hombre cojo anteriormente en el templo. Vean en Hechos capítulo 13, ellos mismos reconocieron que no provenía poder de sus manos y que ellos no podían hacer absolutamente nada para sanar de sí mismos a un hombre. Entonces dice el procónsul, debe ser Hechos 3, por favor, 3:12, me equivoqué. Hechos 3:12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo, porque estaban todo el mundo alabando a Pedro y a Juan por lo que habían hecho. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? Está reconociendo, ni tenemos poder para poder sanar a alguien, y tampoco tenemos la piedad como para apiadarnos de todas las personas y sanar a todos. No, esto fue una obra del Espíritu Santo. Él nos llevó a este hombre para sanarle, pero Él, el poder, y Él fue quien nos dirigió. Porque si tuviéramos el poder y la piedad, pues sanaríamos a todas las personas, ¿o no? Hermanos, si alguien en este mundo, en alguna iglesia, tuviera el poder y la piedad para sanar, entonces se iría todos los días en un ministerio de sanación a todos los hospitales y levantaría a todos los enfermos. Pero no es así. Entonces, el mismo Pedro y Juan están reconociendo que no hay en ellos poder, que no hay en ellos capacidad para poder sanar a una persona. Así que la imposición de manos no tiene ese propósito, pasarle o transferirle a alguien un poder. Ahora, la confusión viene precisamente en el hecho de que cuando ellos imponían las manos, en algunas ocasiones parecía ser que de ellos salía poder, como pensó el mismo mago llamado Simón más adelante en Hechos 8, 18 y 19, que dice: cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él pensó esto, le ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pensaba que él podía tener y que los apóstoles tenían poder para dar el Espíritu Santo y obrar milagros, y entonces, bueno, deme el poder. De eso no puede ser. Y los mismos apóstoles lo reprenden y lo entregan al mismo diablo. Así que una vez más voy a repetir lo que ya dijimos hace algunos meses atrás respecto a la imposición de las manos, pero nada más lo hago de manera muy, muy breve, ya no explicando los pasajes, sino muy breve, para poner en contexto a qué se refiere la imposición de las manos. La imposición de las manos es la costumbre judaica de manifestar un acuerdo. Imponer las manos manifiesta un acuerdo. También darle la oficialidad a alguien y manifestar identificación con dicha persona. Simple y sencillamente eso significa. La imposición de las manos manifiesta un acuerdo, darle oficialidad a alguien y manifestar identificación. Pero solamente eso, nada más. Y eso es a lo que se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo de no imponer con ligereza las manos del presbiterio. En 1 Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Bueno, aquí no menciona el presbiterio porque quiero explicar algo muy importante respecto a esto. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. No está hablando solamente de pastores, sino a ninguno. Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Cuando Pablo le da esta orden a Timoteo respecto a no imponer las manos, aun cuando para mí es claro por el contexto que esa imposición de manos a la cabeza del apóstol Pablo le está diciendo
o hablando de la ordenación de un pastor o de un anciano de la iglesia, hay quienes piensan que esta es una advertencia de Pablo que tiene que ver con la recepción de nuevo a la iglesia, de personas arrepentidas a la comunión de la iglesia. Parece que en aquellos tiempos algunas iglesias, a los que habían caído en pecados escandalosos, y cuando querían regresar a la comunión de la iglesia, los presentaban delante de todos, y habiendo visto su transformación y su arrepentimiento verdadero, entonces les imponían las manos, diciendo estamos de acuerdo, y los volvían a la comunión con la iglesia. Parece que eso es lo que para muchos significa, pero ya sea que fuera eso o que sea realmente la oficialidad de un pastor en lo que llamamos la ordenación, la palabra que me interesa aquí es la palabra ligereza. Ligereza, no imponga las manos con ligereza. La advertencia tiene que ver en la ligereza de imponer las manos. Y la palabra ligereza en esta imposición quiere decir poca importancia. No tomes como poco importante el imponer las manos. Y nos previene de hacer juicios rápidos sobre alguien. Por ello creo que para la ordenación de un pastor se deben cumplir los requisitos mencionados que tienen que ver con el tiempo, como no un neófito o que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción para que pueda manifestar ese gobierno, para no imponerlo con ligereza. La palabra ligereza significa de manera muy rápida y muy pronta. Ahora, aun cuando entre nosotros, hermanos, en estas épocas no es costumbre, en el tiempo actual, entre nosotros, imponer las manos en todas las personas que hacen algo, sí lo hacemos con los pastores. Imponemos las manos para hacer oficial su llamado y reconocerlo delante de la iglesia. Y la iglesia así también lo reconoce. Pero aquí se menciona una práctica muy importante dentro de la organización que sí hacemos y que es imperioso hacerlo. No solamente le impusieron las manos, ¿qué hicieron? Hermanos, ¿qué hicieron? Oraron. Oraron. Por eso nuestro tema de esta mañana es orando, predicando y discipulando. Orando, predicando y discipulando. No tenemos la costumbre de imponer las manos a todos. Solamente lo hacemos en la ordenación de pastores para que todos sepan que estamos de acuerdo y toda la iglesia acepte que este es un pastor de la iglesia. Pero el haber presentado a estos 7 frente a los apóstoles y luego ellos delante de toda la iglesia les imponen la mano diciendo lo que ustedes eligieron, estamos de acuerdo. Primero, estamos en acuerdo. Y segundo, hacen y oran por ellos. Ahora déjenme decirles, y aquí me voy a quedar solamente en esta mañana, en la práctica de la mejor organización de una iglesia debe ser acompañada por la oración. Es indispensable la oración. Así que déjenme decirles que no estamos hablando de la práctica de la oración común de cada creyente. No se está hablando aquí de la práctica de cada creyente de estar orando. No se habla de la oración de la familia. No se habla del programa de oración de una iglesia en un día especial o en una hora especial, como algunos llaman veladas de oración. Todas esas prácticas son buenas, pero cuando dice aquí que oraron por ellos, no está hablando de esa práctica común de cada creyente de orar en los alimentos, o de orar cuando se levantan, o de orar cuando se duermen. No. Si nos vamos a organizar lo mejor posible, porque ya expliqué por qué deberíamos organizarnos lo mejor posible, puesto que no hay lineamientos de organización en una iglesia en cosas muy específicas, entonces cada parte de esa organización debe llevar un tiempo y un momento de oración. Y si no lo hemos hecho, deberíamos hacerlo. Así que déjenme darles en un momento, hermanos, antes de explicarles por qué me refiero a la oración como parte fundamental de la organización de una iglesia. Antes de explicarme esto, déjenme darles una perspectiva de lo que es la visión teocéntrica de la oración. Porque déjenme explicarles y también decirles
que la mayoría de las veces los creyentes no entienden la oración correctamente, adecuadamente. Y la razón es que cuando yo pregunto por qué oramos, las respuestas que nos dan me dejan ver que su perspectiva de oración es incorrecta, como lo fue en mucho tiempo de mi vida, y por lo cual me frustré muchas veces espiritualmente cuando oraba, en lugar de fortalecerme como debería de ser. Me frustraba cuando oraba. La razón es porque nuestra perspectiva de la oración no es teocéntrica, es antropocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que el centro, el poder y el propósito de la oración descansan en el hombre, cuando nuestra perspectiva debe ser teocéntrica. El propósito, la forma, la manera y el poder descansan en Dios y no en el hombre. La oración no es el medio del hombre. La oración es un medio de la gracia de Dios para perfeccionarnos. Y la oración fue dada de manera muy específica, y le voy a dar un pequeño repaso de por qué digo todo esto sin llegar a otro estudio alterno, pero lo tengo que hacer para poder culminar por qué deberíamos orar para organizarnos correctamente. Si entendemos este pequeño repaso, entonces verán la importancia de la oración en lo que estoy hablando en esta mañana. Primero, ¿por qué oramos? Algunos van a responder, algunos responden así: para darle a conocer a Dios nuestras necesidades. Ahora recuerden, hay que ver la oración desde una perspectiva teocéntrica. Dios es el centro de la doctrina, de la práctica de la oración. Cuando alguien dice que oramos para darle a conocer a Dios nuestras necesidades, no está entendiendo la oración adecuadamente. ¿Para qué oras? Para darle a Dios a conocer mis necesidades. No, Él ya las conoce antes de que siquiera tú abras tu boca. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él es omnisciente, es decir, todo lo conoce. ¿Desde cuándo lo conoce Dios? ¿Desde cuándo conoce Dios las cosas? Desde la eternidad. Porque Él es eterno y su conocimiento es eterno. Y desde la eternidad Él conoce todas las cosas. Para mí, yo ya soy pasado. Para mí, para Dios, yo ya soy pasado. Para Dios, ya soy presente. Para Dios, soy futuro. Mi vida está en un punto de su eternidad y sabe todas las cosas. Por eso nos dice Mateo 6:8. Vean lo que dice. Lean por favor, hermanos. Así que no oramos para darle a conocer a Dios nuestras necesidades. Ese no es el propósito de la oración, porque ella las conoce. Yo no oro para eso. Ahora otros dirán, bueno, oramos para mover a Dios a misericordia. Muchos, la mayoría de los cristianos piensan que debemos orar de tal manera que entonces Dios desde el cielo se mueva a misericordia para con nosotros y se compadezca y conteste nuestra oración. Ahora, pregunta, hermanos, ¿podemos mover nosotros al más misericordioso de todo el universo? ¿Moverlo a misericordia? ¿Qué estamos diciendo? ¿Acaso Dios necesita ser convencido por mí y presentarle la necesidad tan clara y los detalles para que entonces diga, bueno, entonces sí, soy movido a misericordia? Dios es el más misericordioso de todo el universo. No hay nada que nosotros podamos hacer que lo mueva a Él por lo que Él mismo es. Cuando alguien dice esto, vuelve a su perspectiva antigua y dice, bueno, yo soy más misericordioso que Dios, porque yo sí sé la necesidad de esta persona, yo sé mi propia necesidad y entonces tengo que presentársela a Dios de tal manera que Él sea movido a misericordia, porque soy más misericordioso que Dios. ¡Qué incorrección! Dios es misericordioso, compasivo y bueno. No necesito convencerlo de las cosas buenas que puede hacer. Él es bueno en su carácter. Dice Mateo 7, 9 al 11, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, lean, ¿cuánto más vuestro Padre
que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Ustedes tienen que mover a Dios a misericordia, hermanos? No, no oramos para mover a Dios a misericordia y se compadezca de nosotros. No, ese no es el propósito de la oración. Bueno, entonces dirán otros, está bien, Dios conoce mis necesidades, está bien, Dios es misericordioso y es bueno. Entonces, si oramos insistentemente y de manera correcta, Dios cambiará su voluntad sobre las cosas que están por suceder. Hay gente que piensa que si mantienes una actitud positiva y con un esfuerzo y las correctas adecuadas y decretas que Dios haga tal cosa, Dios la va a hacer. Hay gente que piensa inclusive que si oramos determinado tiempo o con cierta posición, por ejemplo de rodillas, y si a esto incluso le añadimos el ayunar, entonces podemos hacer que Dios conteste nuestras oraciones. Es decir, como que le torcemos el brazo a Dios para decir, pues ¿qué más quieres, Señor? Aquí está todo lo que pedías, contéstame. Primero, Dios hará como Él quiere, porque Él es soberano. Dios hará como Él quiere, y nadie puede forzar o coaccionar a Dios a algo que Él no quiera hacer. Todo depende de su deseo. Y si Él no lo quiere hacer, no lo va a hacer aunque tú hagas todo lo que hagas. Porque todo depende de su deseo. Porque entonces, si alguien pudiera con todas esas cosas mover a Dios a que cambie lo que Él no quiere hacer, entonces diríamos que Dios ya no es poderoso. El poderoso eres tú, que pudiste mover al ser más poderoso de la tierra, pero tú eres un poco más porque pudiste moverlo. Primero. Y segundo, hermanos, Dios no va a cambiar sus planes ni su voluntad solo porque tú quieres o porque te conviene. No lo va a hacer. Él es inmutable. Él es inmutable. En Números 23, 19 dice, Dios no es hombre. Lean por favor. Entonces no olvidemos, hermanos, que nuestra oración no puede cambiar a Dios, ni lo va a mover. Él es inmutable. Bueno, entonces dirán, si es así toda la cosa, ¿para qué oramos? Entonces, si así es, si Dios ya conoce todo, si Él no puede ser movido a misericordia, si Él ya hará lo que en su deseo estará hacer y yo no puedo cambiar su voluntad, entonces ¿para qué oro? Una vez explicaba yo esto en una congregación cuando estaba predicando y al final estaba una persona muy deseosa así de hablar conmigo, y ya cuando por fin ya se fue todo, se acercó, me dijo, entendí todo lo que dijo, todo eso está en la Biblia, pero entonces, pues no tiene ningún caso orar, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? Y luego dice, me acaba de quitar lo más precioso de mi vida. Me dijo así, me acaba de quitar lo más precioso de mi vida, el deseo de orar a Dios. Le quité el deseo incorrecto de orar a Dios. Porque el deseo correcto de orar a Dios y la forma correcta y el por qué oramos, descansa en Dios. Entonces, si alguien dice, ¿para qué oramos? Si Dios conoce todas mis necesidades y es bueno y es misericordioso, y se hará lo que Él quiere que sea, y aún entiendo que lo que Dios quiere hacer es lo mejor para mi vida, y que yo no podré cambiar ninguna cosa porque Dios hará según su buena, santa y perfecta voluntad, entonces ¿para qué oro? Y le voy a decir que oramos por 4 motivos. Por 4 motivos oramos. Primero, porque Dios nos lo manda. Dios manda que oremos. Mateo 26, 41 dice, entonces, oras porque Dios te manda que ores. Y no solamente te manda que ores, sino que ores en todo tiempo. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Primera razón, ¿para qué oramos? Por obediencia a Dios, porque Él manda que oremos y que lo hagamos en todo tiempo. Segunda razón, oramos para descansar en Dios. Hermanos, la oración no es una terapia, pero es el medio por el cual Dios nos hace ver que Él está a nuestro cuidado.
y que ningún cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo sepa. Yo mismo que tengo mis cabellos en mi cabeza, no me di cuenta cuando se me cayeron. Pero yo sabía cada uno de ellos cuando se cayeron. Cada uno. Y Dios dice que ningún cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo sepa, y por lo tanto, cuando yo oro continuamente en mi corazón, mi mente y mi alma descansan y reposan en Él. ¿Por qué? Porque el afán, hermano, de esta vida nos llena y nos lleva a llenarnos de preocupaciones y de ansiedad. Todos los días estamos llenos de preocupaciones y ansiedad. Y cuando tú oras, no como una terapia, sino como una verdad que debes llevar a cabo, descansa tu alma y tu corazón cuando oras correctamente. Dice Filipenses 4, 6 y 7. Vean, por nada, léanlo, hermano. Por nada estéis afanosos. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí viene el resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando un creyente ora correctamente, con las motivaciones correctas, como debería de hacerlo, el resultado maravilloso es que descansamos en la perfecta voluntad de Dios, descansamos en la soberanía de Dios, descansamos en Dios mismo. Nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma descansan en Dios. Cuando le haces conocer tus necesidades, no porque no las conozca, sino porque tú necesitas manifestarlo, dice, hazlo y la paz de Dios vendrá a tu corazón. No dice, y todo será contestado. ¿Dice eso, hermanos? No dice, sino que la paz de Dios vendrá y va a guardar tu corazón. Y también tus pensamientos, porque hay noches que no descansamos. Los pensamientos están vuelta y vuelta y vuelta y repasando las acciones, circunstancias de la vida, las situaciones y los conflictos que nos presentamos, y estamos vuelta y vuelta y no descansamos. Pero cuando oramos correctamente, la paz de Dios guarda nuestros corazones y también nuestros pensamientos, pero en Cristo, en una correcta comprensión de quién es Él. Así que llevamos dos razones por las cuales oramos. Oramos porque nos lo manda. Segundo, oramos porque descansamos en Él. Es el medio para descansar en Dios. Tercero, oramos porque este proceso de oración continua en nuestra vida nos lleva a conformarnos a la voluntad de Dios. La oración es el medio de conformidad de un corazón que se aleja de Dios o que no entiende perfectamente la voluntad de Dios, y mediante la oración es la manera como continuamente en esa práctica nos acomodamos a la voluntad y nos conformamos a la voluntad de Dios. Ahora déjeme decirle, la oración no me hace conocer la voluntad de Dios. Lo que me hace a mí conocer la voluntad de Dios es su palabra. Su palabra me manifiesta cuál es la voluntad de Dios, es clara. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así que, joven señorita, cuando estés orando y orando por aquel inconverso, aquella inconversa, estás orando de manera incorrecta. No deberías orar así de ninguna forma. Oh, Señor, tráelo o que se convierta y para poder casarme. No ores por tales cosas, como esas cosas, porque estás en contra de la voluntad del Señor. Es claro lo que Dios te dice respecto a este asunto. Así que la voluntad de Dios se conoce por su palabra, pero la oración, hermanos, la oración es el medio por la cual la gracia de Dios nos lleva a aceptar y amar la voluntad de Dios. Esa es la oración, el medio por la cual aceptamos, amamos y deseamos esa voluntad. Dice 1 Juan 5:14. Leamos todos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no mi voluntad, sino conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Él nos oye. Así que la oración es el medio por el cual nos vamos conformando a su voluntad. Y cuando estoy orando y después me doy cuenta en mis oraciones que estoy pidiendo algo que no es la voluntad de Dios, porque su palabra me dice claramente que no lo es, entonces arreglo las cosas en mi oración y me ayuda a conformarme a la voluntad de Dios. Así que tenemos tres razones por las cuales oramos, hermanos. Oramos porque Dios nos lo manda.
oramos porque descansamos en Dios. Tercero, oramos porque este proceso de oración nos lleva a conformarnos a su voluntad. Ahora hay una cuarta, pero se las diré en la conclusión. Con ello concluyo en un momento. La cuarta razón por la cual oramos, la diré precisamente en la conclusión de mi tema, que tiene que ver con este pasaje. Y usted dirá, bueno, ¿a usted le falta conclusión? No, concluyo ya. No se preocupen, ya concluyo. Concluyo, hermanos. Porque tengo que concluir aquí porque me faltan todavía dos cosas de este proceso de organización que necesitamos hacer para que la palabra de Dios crezca. Recuerdan que hay tres cosas que hay que hacer para que la palabra de Dios crezca: orar, predicar y discipular. Y solo quedémonos en la oración. Porque ese es el propósito cuando decimos que queremos organizarnos para poder avanzar. Como dice en el versículo 7, y la palabra de Dios crecía. Y cuando dice la palabra de Dios crecía, después de esa organización que hicieron entre aquellos varones para poder solventar aquellas dificultades, aquellas situaciones y desavenencias, y los presentan, oran por ellos, les imponen las manos, oran por ellos, y luego dice, la palabra de Dios crecía. Y eso no significa añadirle más cosas a la palabra de Dios para que entonces pueda crecer, no. Ni tampoco significa que la hagamos más importante para que pueda crecer, no. Crecer la palabra de Dios simplemente es hacer que la palabra de Dios sea escuchada a más personas. Eso significa, la palabra de Dios crecía. Ahora, no lo voy a ver ahorita, es para la próxima ocasión, pero lo que quiero concluir esta mañana es que para tener una buena organización, lo mejor posible que podamos es orar. Orar. Pero orar ¿cómo? Devocionalmente, familiarmente, personal, no. Es orar por cada una de las personas que se han escogido para guiar esta iglesia y por todos los que les ayudan en ese trabajo. Esa era la razón de traer a estos 7 con los apóstoles, porque hubo un consenso y una acción deliberante de la iglesia y se pusieron de acuerdo para elegir a estos 7. Y ahora toda la iglesia y los apóstoles deberían respaldar a estos 7. ¿Y cómo lo iban a hacer? Imponiéndole las manos y orando por ellos. Nosotros hoy día no imponemos las manos a toda la gente que elegimos para un ministerio o para un servicio dentro de la iglesia. Pero lo que sí debemos hacer, porque es una obligación y es una necesidad imperante para que nuestra organización sea lo mejor posible en lo que estamos haciendo, es orar. ¿Orar por quién? Por ellos. Orar por todos los que están sirviendo y ministrando en esta iglesia. Ahora, hermanos, si hubiera una palabra para decirles, una palabra que pudiera decirme algo más, si hubiera una palabra para decirles que la oración es más que necesaria, que la oración es más que ineludible, es más que forzosa, es más que imprescindible, más que indispensable, entonces se la diría, pero no me vino a la mente. Tenemos que orar por todos los que participan en esta iglesia. Hermanos, porque no todos tenemos el mismo vigor físico, el mismo ánimo, o no todos tenemos el mayor o ponemos el mayor esfuerzo, o no todos han avanzado en la corrección de su carácter como quisiéramos. Y entonces alguien me diría, ¿y entonces por qué los pusieron a servir o a ministrar? Porque no hay en esta iglesia y en ninguna otra que conozca personas perfectas. No lo hay, hermanos. Todos tenemos defectos en nuestra vida y a veces a algunos se les evidencia unas cosas y a otros otras, y deseamos que todos podamos avanzar en un perfeccionamiento progresivo de nuestra vida espiritual y por ende también en un mejor servicio. Y esa es la encomienda y es nuestra obligación de todos los que servimos en esta iglesia. Pero la iglesia debe orar por aquellos
por todos aquellos que sirven y ministran en la iglesia. Porque también, hermanos, la oración es un medio para soportar, apoyar y empatizar en las necesidades y carencias de quienes están sirviendo. Sí, hermanos. Dentro de la iglesia, dentro de la organización de nuestra iglesia, hay 2 pastores, un tesorero, 5 diáconos, 13 maestros de escuela dominical, 10 maestros de escuela formativa, una encargada de grupo de damas y 3 auxiliares, una superintendente de escuela dominical, un encargado de música y 6 músicos, un encargado de jóvenes, 4 auxiliares y un auxiliar de señoritas, un encargado de mantenimiento y 5 auxiliares, un encargado de limpieza y 7 auxiliares, un encargado de proyección y 3 auxiliares, una encargada de logística de eventos y 4 auxiliares, una encargada de ornato, una encargada de cocina con 10 auxiliares, una encargada de equipo Timoteo y 11 jóvenes auxiliares, un encargado de ministerio de evangelismo y 9 auxiliares, un encargado de dirección de culto y 5 auxiliares, y podríamos seguir hablando, hermanos, y hay mucha gente haciendo y moviendo algo, y todos y cada uno de ellos necesitan que oremos por ellos. ¿No, hermanos? Todos necesitamos estar orando como iglesia y ser una iglesia deliberante que ya se puso de acuerdo, y ahora respaldemos el ministerio y el trabajo de cada uno de ellos. Y si algo se tiene que corregir, que se corrija adecuadamente y correctamente. Pero necesitamos orar por ellos. Pablo le pedía a todas las iglesias que oraran por él. ¿Y sabe por qué lo hacía Pablo? Oren por mí, por el ministerio que llevo a cabo, por la predicación. ¿Sabe por qué pedía Pablo esto? Porque él sabía que en muchas de estas iglesias no era bien visto el apóstol Pablo. No, hermanos. Algunos se burlaban de él, otros lo atacaban y hablaban mal de él. Y otros decían que él no tenía ninguna autoridad. Es más, su presencia era detestable. Y su voz, peor, dice. Pablo decía, oren por mí. Pablo también decía, oren por sus gobernantes. Oren por todos aquellos que tienen autoridad y posición encima de ustedes. Aun cuando estos los están persiguiendo y matando por ser cristianos, oren por ellos. ¿Por qué Pablo pedía por sí mismo? ¿Por qué Pablo pedía que oraran por los gobernantes? Porque, hermanos, es una forma de sensibilizarnos en las necesidades de las personas que muchas veces no tenemos empatía con ellos, o que tienen algún defecto de carácter y que nos afecta de manera muy particular. Porque es probable que algunos de nosotros que servimos y ministramos podemos afectar de manera particular a algunos de ustedes. O porque simplemente no me cae bien. Ora por él. No me cae bien. Ora por ellos. Pero, hermanos, ¿saben que la oración tiene un efecto maravilloso en nuestras vidas? Y esta es la 4ª razón por la cual oramos. Esta es la 4ª razón por la cual oramos. Porque la oración es un medio de gracia por el cual Dios no solamente nos acomoda a su voluntad y nos hace descansar en Él, sino que nos ayuda a sobrellevar, a aceptar, incluso hasta apoyar y hasta amar a los que no son fáciles de hacerles, apoyarles, amarles y cuidarles. No, hermano. La oración nos ayuda a eso, nos sensibiliza hacia las necesidades de las personas. Muchos tenemos diferentes caracteres, temperamentos. Y cuando decimos, yo mejor saco la vuelta a tal persona, o dejo de hablarle, o no quiero tener relación con tal persona, no es la razón, no es la forma. Eso no se debe hacer en la iglesia. Debemos orar por tal persona. Porque cuando lo hacemos,
entonces Dios nos lleva a un punto de sensibilidad y empatía con ellos que antes no podríamos haber tenido. Esa es la cuarta razón de orar. Cristo nos ordenó orar de esta manera por las personas que nos hacen mal. Miren, hermanos, en Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, lean por favor, hermanos. Pero yo os digo que haced bien a los que os aborrecen. Y aquí viene, lean todos juntos. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Ahora, si Cristo ordenó orar por aquellas personas que nos hacen mal, ¿cuánto más no deberíamos de orar nosotros por nuestros hermanos que intentan hacernos bien, pero no saben cómo hacerlo o se equivocan en hacerlo? No deberíamos hacerlo correctamente. No deberíamos orar por ellos, hermanos. Si Cristo nos mandó orar por aquellos que nos ultrajan y persiguen, ¿no deberíamos orar por nuestros hermanos que intentan, a veces equivocadamente, hacernos bien? ¿Hermanos? La oración, hermanos, de esta forma, por cada una de estas personas, de las que les he mencionado, cada una de ellas, investígalas por nombre, haga su lista y comience a orar particularmente por cada uno de ellos. Y entonces va a observar, y observaremos todos que nuestra organización imperfecta, quizás no le gusta a todos, entonces podrá tener el efecto que Dios quiere que tenga. Porque no nos estamos organizando para ser la mejor iglesia, ni nos estamos organizando para que todo el mundo diga, ah, qué bonita iglesia. No, nos estamos organizando lo mejor posible para poder avanzar. Hermanos, y para poder avanzar, tienes que tomar la responsabilidad de orar por mí, por el hermano Eder, por el tesorero, por los diáconos y por cada uno de los hermanos que participan en esta iglesia. Porque si nada más te quejas y te enojas y no oras por ellos, entonces no ayudas en mucho. No ayudas prácticamente en nada. Estorbas solamente. Hermanos, nos quedamos en esta primera parte. Orar de manera específica. Vamos a orar, por favor. Señor, te estamos suplicando en esta mañana que toque nuestros corazones, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, que fructifique, que rompa los corazones duros y las predisposiciones bien arraigadas. Esa es solamente una obra que tú haces, Señor. Y te ruego en el nombre de Cristo que podamos ser sensibles a tu palabra y que podamos ver el fruto de tu palabra en nuestras vidas, comenzando a orar por todos aquellos que desarrollan ministerios y servicios en esta iglesia, a fin de que la organización que hemos implementado como iglesia tenga el efecto de que avancemos en el crecimiento de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Te lo ruego y te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.